Sí, 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 sí. Hola, hola, hola. Sí, 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 sí. Sí. Hola. Hola, muy buenas tardes. Perdón por la espera. Ha habido algunos problemas técnicos. Gracias. Bienvenidos a la última ponencia de la Feria Countex. Quiero introducir a Silvia Escribano, CEO y co-founder de Human Blooming, que va a tratar el tema del arte de humanizar empresas. Por favor, un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas tardes. Dicen que la felicidad se hace esperar, ¿no? Entonces, este último ratito que vamos a compartir, así un poquito más humano, un poquito más cercano, bueno, pues oye, se ha hecho esperar y yo creo que tenemos más ganitas ahora. En 1938, hace 85 años, comenzó el estudio más longevo científico acerca de la felicidad. Más de 700 adolescentes han pasado por este estudio y algunos venían de los barrios más pobres de Boston, otros eran alumnos de Harvard y durante 85 años se les ha estado monitoreando a lo largo de su vida. Actualmente se sigue monitoreando a sus familiares, a sus descendientes, ¿no? A sus parejas, y se les ha acompañado en distintos momentos de su vida. Se les ha acompañado en momentos difíciles, se les ha acompañado en momentos de salud, cuando han tenido un hijo, algún acontecimiento especial en la familia. Y hoy, 85 años después, tenemos al último director del estudio, que es profesor de psiquiatría de la Universidad de Harvard y además maestro Zen. Es una buena combinación. Hace muy poquito le preguntaban en la BBC que diera unas declaraciones como un titular, ¿no?, acerca del estudio. Y él, con una firmeza y una rotundidad absoluta, lo que dice es que la calidad de nuestras relaciones, tanto en el mundo personal como en el mundo profesional, es el factor que más influye en nuestra felicidad. Yo creo que esta es una buena declaración para empezar. Me voy a centrar un poquito más en el estudio. Yo creo que a nadie le sorprende, a ninguno de los que estáis aquí les sorprende que las relaciones humanas, cuando nuestras relaciones son cálidas, nos sentimos más felices. Esto a nadie nos sorprende, ¿verdad? Lo que sí que fue una gran revelación es que las personas que llegaron al final del estudio con relaciones cálidas, honestas y sinceras, lo que les pasaba es que envejecían de una forma mucho más saludable que el resto. Y yo me hacía la pregunta, ¿cómo es posible que las relaciones estén influyendo en que yo desarrolle o tenga menos probabilidades de desarrollar una diabetes tipo 2, por ejemplo, o una enfermedad de las arterias coronarias? Bueno, esto apareció al inicio como un hallazgo y después la medicina, la investigación ha demostrado que efectivamente es así, es un hallazgo significativo. Entonces, para mí el gran titular de este momento es que la calidad de nuestras relaciones no solamente es el mayor predictor de felicidad, sino también de salud a medida que nos hacemos mayores. A los que estamos aquí, yo creo que todos hemos convivido y seguimos conviviendo en ciertos momentos con el estrés, ¿verdad? Es una palabra que nos resulta así como cercana, como amigable. Bueno, el estrés es el cuerpo, cuando tenemos una situación de estrés, un conflicto laboral, una discusión entre compañeros con un cliente, algo que me deja un poquito como sin respiración. En el cuerpo se activan un montón de cosas. Me aumenta la presión arterial, me aumenta el ritmo cardíaco, es como que a veces me falta la respiración y esto es, bueno, la clásica respuesta de lucha o huida, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el estresor, el elemento estresor desaparece? Que mi cuerpo recupera la normalidad. Bueno, está demostrado, y el estudio nos lo pone en evidencia, que la soledad no elegida y el aislamiento nos mantienen siempre en una posición de lucha o huida en un nivel muy bajito. ¿Pero qué hace esto? Que permanentemente las personas que en un momento dado nos sentimos más aisladas, o como decía, con esa soledad no elegida, tenemos más niveles de cortisol en sangre de lo habitual y además esto nos produce más inflamación en el cuerpo. Cuando tenemos relaciones cálidas, cuando tenemos el privilegio de llegar a casa y que haya alguien esperando o haya alguien al otro lado del teléfono a quien le pueda decir, hoy me ha pasado esto,
Simplemente el tener un buen escuchador al otro lado hace que mi nivel de estrés baje. Esto es tremendamente interesante. Y además quiero hacer una declaración más. Y es que tener buenas relaciones nos ayuda a manejar mejor las emociones difíciles. Las emociones difíciles están y conviven con nosotros. De hecho, para disfrutar de verdad de las emociones más placenteras tenemos que pasar y convivir con emociones más difíciles. ¿Esto por qué es así? Está demostrada la relación entre el sentido de pertenencia a un grupo y nuestro nivel de estrés. Cuando yo siento que formo parte de un equipo, cuando siento que formo parte de una familia, de un círculo de amigos, esto está influyendo directamente en disminuir mi nivel de estrés. ¿Y esto por qué? Hay una respuesta muy básica, y es que somos seres sociales. Y nos criamos en relación a un grupo, con este sentido de pertenencia a un grupo. Yo no sé si os pasa, pero a veces el sentir que hay algo que solo me está pasando a mí me hace sentir como un poquito más pequeño, ¿no? Como un poquito peor. En el momento en que esto lo puedo compartir y veo que esta discusión te pasa a ti también y curiosamente a ti, y bueno, pues esto me hace sentir en cierta manera más aliviado. Y aquí hay otro concepto que quiero compartir con vosotros, que es el fitness social. Esto apuntároslo en vuestra agenda. ¿Por qué? Porque lo que viene a decir el estudio es que las relaciones no siempre se pierden porque haya un conflicto o una discusión, sino que se pierden porque no las cuidamos. Entonces lo que nos dice es que nunca es tarde para cuidar o para energizar nuestras relaciones, y tampoco nunca es tarde para hacer conexiones o relaciones nuevas. Y dice, oye, si tú pasas toda la vida sentado o sentada en una silla, ¿qué le pasa a tus músculos? Que se atrofian. Bueno, pues esto mismo le pasa a las relaciones. Si yo no las riego, si yo no las cuido, llega un momento en que mis relaciones se empiezan a romper. Y fijaros, no me voy a quedar aquí, os voy a dar como 2 pautas para empezar a cuidar estas relaciones, personales y profesionales. Pero en la primera me quiero centrar sobre todo en el ámbito profesional. Hace un ratito hablaba con Esperanza y le decía, parece que esto del bienestar organizacional o de la felicidad en el trabajo, parece que esto es solo para las grandes empresas, ¿no? ¿Y qué pasa con los que somos pequeños? ¿Que no tenemos esa necesidad de estar bien? ¿Que no necesitamos estar en un entorno de trabajo donde las cosas funcionen? Claro que sí. Entonces, el primer paso que podemos hacer para cuidar estas relaciones es reconocer a las personas que tenemos al lado haciendo algo bueno. Y esto no es tan obvio. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene un sesgo negativo. Yo no sé si os pasa, pero generalmente nos solemos fijar más o nos llaman más la atención las cosas difíciles, las cosas que nos generan conflicto, las cosas que nos ponen así como aquí nuestro cerebro está disfrutando, ¿no? Porque es lo que le resulta más afín. En cambio, conectar con la felicidad, conectar con una emoción más placentera, al cerebro le cuesta. Entonces hay que invitarlo, hay que entrenarlo constantemente. Y yo quiero compartir como la primera herramienta, que es una herramienta de gratitud, y es, observa a la persona que tienes al lado todos los días trabajando. Observa qué hace, observa cómo pone su talento al servicio del equipo y de la empresa. ¿A que no le damos las gracias por hacer lo que hace? A que llega un momento que nos resulta hasta obvio que tiene que hacerlo así, pero sí que nos va a llamar la atención cuando esa persona deje de hacer las cosas con la calidad a la que nos tiene acostumbrados, ¿verdad? Bueno, pues tiene que ver con esto, con que mi cerebro se va a fijar ahí. Esto nos pasa también en las parejas, y decidme que esto no me pasa solo a mí. En mi casa, por ejemplo, es mi marido el que cocina, y lo hace de maravilla. Y yo os confieso que a veces doy por sentado que tiene que ser así. Y yo, que me encargo más de los niños, de los médicos, de llevarles al colegio, pues yo creo que él también da por hecho, o por obvio muchas veces, que esto es una cosa como que me corresponde, ¿no? Qué bonito es poder mirar y decir, oye, gracias por hacerme la cena un día más, ¿no? O gracias por ocuparte de los niños, ¿no? Porque los dos estamos poniendo todo nuestro compromiso y nuestro esfuerzo en hacer un buen trabajo, ¿no? Y esto mismo pasa en los equipos. Hay funciones mucho más visibles, ¿no? El comercial, el que está al lado del cliente, parece que es un poquito más importante. Y el que está detrás haciendo que
para que esto funcione hay mucha gente detrás haciendo lo que hace. A veces nos parece que tiene que ser así y hay que ser agradecido, ¿no? Hay que convertir esto en una práctica de gratitud. Y luego nos pasa una segunda cosa, y es, yo no sé si con vuestros compañeros o compañeras de trabajo lleváis mucho tiempo, o con vuestra pareja, o con vuestros amigos, pero hay una cosa que yo empecé a observar, y curiosamente la ciencia me dice que es así, y es que cuanto más tiempo llevo contigo, menos me preocupo por conocerte. En los primeros momentos en los que entro a una empresa y estoy como muy atenta, ¿no?, a sintonizar con las emociones de los demás, a empatizar, observo lo que hacen, observo cómo se sienten, pero a medida que pasa el tiempo, doy por hecho que se sienten como se sienten, ¿no?, y que les conozco. Entonces, mi invitación aquí es a mantener una curiosidad radical con las personas que nos acompañan. Es, de verdad, preguntar ¿cómo estás? Simplemente eso, ¿no? Y no dar por hecho que yo ya sé cómo estás cuando algo pasa, ¿no? Entonces, podemos empezar con estas dos cositas aparentemente pequeñas, pero son bastante poderosas. Cuando llegó al final del estudio, hubo dos preguntas que yo quise recoger y que me las hice en primera persona, y hoy quiero compartirlas con vosotros. La primera es, ¿cómo sería mi vida si esta persona no hace lo que hace y de la manera que lo hace? Y fijaros que esto aplica tanto a mi ámbito más íntimo, más personal, como al ámbito profesional. Esto en sí es una práctica de gratitud. Y la última, esta sí un poquito más personal, sería, ¿a quién llamaría en medio de la noche si me encuentro mal o siento miedo? ¿Tenéis la persona a la cabeza? ¿Os sale rápido? ¿Sí? ¿No? Decidme algo. ¿Sí? ¿Hace mucho que no tenéis contacto con ella? Si hace más de una semana, 10 días, que no le habéis dicho gracias por estar en mi vida, yo os animo a que cuando termine esta ponencia llaméis por teléfono y simplemente le digáis eso. Oye, gracias por estar en mi vida porque eres en la primera persona que pienso cuando necesito dar gracias, ¿no? O cuando necesito ayuda. Hay una fábula africana que a mí me fascina, que dice que a un grupo de niños se les reta a ir corriendo hacia un árbol que tienen a una distancia considerable y el que llegue antes se comerá los frutos del árbol. Y curiosamente, los niños, en lugar de salir corriendo, ¿no?, de prepararse para competir, que es lo que solemos hacer, los niños lo que hacen es que se dan la mano y van caminando juntos, disfrutando del camino hasta que llegan al árbol y se reparten sus frutos. Lógicamente, esto llama mucho la atención, ¿no?, de la persona que da la orden y les dice, ¿por qué habéis hecho eso? Y ellos dicen, Ubuntu, yo soy porque nosotros somos. Esto tiene una aplicación desde la neurociencia muy poderosa. Lo que viene a decir es que este sentimiento de humanidad compartida, este agradecimiento o esta recompensa de alguien hacia nosotros es mucho más poderosa que el puro éxito o la recompensa individual. De ahí la fuerza de las relaciones, de ahí la fuerza del trabajo en equipo, ¿no? Entonces, bueno, cada vez que os pregunten en el despacho, decís Ubuntu, ¿no? Nosotros, yo soy, porque nosotros somos y juntos conseguimos lo que conseguimos. Quiero pediros, aun con este ruido, que cerréis un segundo los ojos, solo un segundo, y os imaginéis que estáis en una habitación a oscuras y que solo tenéis para ver una vela, lo que es capaz de alumbrar la luz de la vela. Y entonces con esa vela vais moviéndoos muy despacito porque hay una oscuridad total y vais observando pequeñas cosas. Vais viendo que hay como el pico que aparentemente es de una mesa, tocáis la pared y aparentemente está rugosa. Parece que es de un color claro, pero no sabríamos muy bien de qué color es. Y durante días, durante semanas, durante meses, incluso durante años, estoy en esa habitación, alumbrándome solo con la luz de una vela. Pero llega un momento que se encienden las luces enormes del techo y de repente abro los ojos y puedo ver una habitación enorme, súper grande. No me imaginaba que estuviera en un lugar tan amplio,
Y me pongo a ver y hay cuadros de todos los colores, hay incluso esculturas. Estoy en un lugar bonito que no había sido capaz de ver. Y estoy disfrutando de ese espacio y en ese momento se vuelve a ir la luz. Y me quedo a oscuras en la misma habitación. Pero algo ha cambiado. Podéis abrir vuestros ojos. ¿Veis las mismas cosas que veíais antes de que se encendieran las luces? Algo ha cambiado. ¿Sabéis por qué? Porque ahora ya sé lo que hay, aunque no lo vea. Esta luz de la vela alumbra, es un poquito nuestra conciencia, es donde ponemos la atención. La neurociencia siempre dice que donde pongo la atención, pongo la intención. Y yo os animo a pensar solamente un minutito, ¿dónde estoy poniendo la atención en este momento? ¿En mi vida personal, en mi vida profesional? ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Qué es lo que estoy consiguiendo a mi alrededor? Si te gusta lo que ves, disfrútalo. Y si no te gusta lo que ves, ten claro que aprendiendo a mirar diferente encontrarás una realidad diferente. Esto es lo que yo llamo siempre el ir por la vida con una mirada apreciativa, mirando la parte luminosa, la parte bonita de las cosas, que siempre existe. Y para mí aquí hay algo muy poderoso. Cuando hablamos de felicidad, estamos hablando de la mente. La felicidad no está aquí. A mí muchas veces me dicen, ¿por qué la felicidad? Digo, no, la felicidad está aquí. La felicidad es un estado de la mente y, de hecho, es el estado natural de la mente. Cuando mi mente está en calma, cuando mi mente está tranquila, ese es su estado natural. Y es mi mente la que transforma las mismas circunstancias, bien en felicidad o bien en sufrimiento. Esto que acabo de deciros, yo creo que es un alivio porque nos hace ser dueños de nuestra felicidad, pero también nos convierte en responsables de nuestra felicidad. Por lo tanto, si yo quiero conectar un poquito más con mi felicidad, tengo que empezar a entrenar mi mente. Y no os voy a dejar sin deciros cómo, por supuesto que no. Harvard, de hecho, nos da 6 pasos muy concretos, estudiados desde la ciencia. Esto no es, permitidme el chascarrillo, esto no es filosofía Mr. Wonderful, es ciencia. El primer punto que nos dice Harvard es, no solo perdónate cuando fracases, sino celebra cuando fracases. Porque para disfrutar el éxito, primero tienes que haber vivido de verdad el fracaso. Entonces, vivir las emociones en toda su profundidad nos hace estar más felices. El segundo es, no des lo bueno por hecho. Hay cosas como que parece que nos vienen dadas, ¿verdad? Y entonces ya, bueno, pues si esto forma parte de mi vida, el que me vaya de vacaciones, el que tenga un coche, el que... No lo des por hecho, agradécelo. Da gracias cada día. No te puedes imaginar cómo se activa el núcleo accumbens, que es el sistema de recompensa de nuestro cerebro. A deporte. Yo sé que esto nos lo dicen cada día, hasta el médico, ¿no? Es bueno hacer deporte. Fijaros, yo no os voy a invitar a correr un maratón ni a ir al gimnasio todos los días. 3 días, 30 minutos diarios, caminando deprisa. ¿Por qué? Porque generamos endorfinas. Quedaros con esta palabra, endorfinas. ¿Qué es esto? Son las hormonas de la felicidad. Y las hormonas de la felicidad se segregan en el cerebro. Se segregan en la glándula pineal, en la hipófisis. ¿Y cómo puedo generar más endorfinas? Porque no solamente me hacen incrementar mi sensación de bienestar, sino que además inhiben el dolor físico. Es súper interesante y se está trabajando mucho en los hospitales, el cómo podemos generar endorfinas. ¿A través de qué? A través de la comida rica en omega 3, comida picante también, a través de los abrazos, de las caricias, a través de estar en conexión con la naturaleza, a través de la música, a través del deporte. Tenemos muchas maneras de procurarnos esa felicidad que a veces se nos hace difícil, ¿no? Primero lo primero. Yo soy muy de simplificar, en la vida y en el trabajo. Estoy con una cosa. Siempre me dicen, perdón por el chascarrillo, los hombres en este caso, siempre me dicen, es que tú pareces un tío. No, solo una cosa, primero lo primero. Está demostrado que el multitasking no existe. Las mujeres no tenemos más capacidad, es un mito. La energía y la atención solo puede estar en un lugar. Cuando la llevamos a varios lugares, se dispersa. Por lo tanto, elige tus prioridades
y enfócate en ellas. Aprende a meditar. Aquí hay otro estudio detrás. Yo os los voy contando por si hay algún curioso o curiosa. Hay un estudio de la revista Science que dice que una mente distraída es una mente infeliz. Y el estudio nos revela varias cosas. Se hace sobre más de 2.500 personas y en diferentes momentos del día se les preguntan 3 cosas. Cuando no lo esperan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Y cómo es tu nivel de felicidad de 0 a 100? Van contestando, imaginaros durante meses, 2.500 personas. Y el estudio revela 2 cosas muy interesantes. La primera es que el 47% del tiempo que estamos despiertos, nuestra cabeza está en un lugar distinto de lo que estamos haciendo. Esto no nos hace tan eficaces como podríamos ser. El segundo es que mi mente no está más feliz en función de dónde esté o de lo que esté haciendo, sino que es más feliz cuando lo que pienso y lo que hago está conectado, está en el mismo lugar. Mi sensación de felicidad es mayor si yo ahora estoy aquí con vosotros, compartiendo, haciendo lo que hago, que si estoy pensando la semana pasada que estaba en Perú con unos amigos maravillosos, ¿no? Aquí y ahora. Esto es ciencia pura. Y finalmente, practica la resiliencia, ¿no? Esta es una palabra que estamos escuchando todo el rato, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabemos que momentos difíciles han sido, son y serán. Por lo tanto, si tenemos esa capacidad de lidiar con la dificultad y levantarnos cada vez más fuertes, esta es una habilidad que en este momento está tremendamente demandada en los equipos, en los despachos y en las organizaciones. Ser resiliente. ¿Y qué es la felicidad en el trabajo? ¿Es lo mismo que bienestar organizacional? Como hay un poquito de ruido, decidme con la cabeza si queréis, pero no me voy a acercar porque no se os va a escuchar. Son 2 cosas diferentes y para mí tremendamente importantes. La felicidad en el trabajo es la percepción que yo tengo, yo como trabajador, acerca de mi felicidad y acerca de lo que me hace feliz de mi trabajo. Esta es una percepción subjetiva y personal, es mía. Y además es un indicador del bienestar corporativo. Pero igual que la felicidad en el trabajo es responsabilidad mía, el bienestar corporativo es responsabilidad de la empresa, de la organización, del despacho. ¿Responsable en qué sentido? En que solo la empresa es capaz de crear un entorno donde las personas podamos sentirnos felices, motivadas, satisfechas, reconocidas, donde nuestro trabajo importe. Esto es el bienestar organizacional. Y fijaros que influyen muchas cosas. Influyen las oportunidades que tenga de aprender. Influye cómo de flexible pueda ser en un momento dado mi trabajo. Influye el que yo pertenezca a un equipo, el que sienta que se preocupen de mi bienestar. Pero hay una cosa que yo quiero resaltar, de la que últimamente se habla mucho, y es el propósito. Esta es como la gran palabra, ¿no? Y yo siempre digo, pero ¿cómo vamos a pedir a las personas que se conecten con el propósito colectivo sin antes ayudarlas a hacer conciencia de cómo crear su propósito individual? Entonces, para mí, el propósito tiene un paso atrás. Yo como líder, como jefe, como queráis llamarlo, ¿no? Yo como líder no soy mi rol, mi función no es desempeñar mi rol. Mi función es ayudarte a florecer. Mi función es ponerme a tu servicio para que juntos podamos co-crear ese propósito colectivo. Mi propósito como líder es ayudarte a florecer y crear esa humanidad compartida de la que hablábamos hace un ratito. Esto no es ñoño, esto es bienestar, esto es felicidad en el trabajo y tiene que ver con sentirme escuchado y tiene que ver con sentirme apoyado y tiene que ver con sentirme reconocido, con que me den un gracias, con saber que importo. Esta es una necesidad básica del ser humano, saber que soy importante. A mí esta frase me fascina y dice muchas cosas. Fijaros, el propósito de la vida es una vida de propósito. Cuando yo he podido conectar con mi propósito individual, que suele ser algo que me da fuerza y que me haga moverme cada día, todo lo que hago
va enfocado a ese propósito. Por lo tanto, los obstáculos no son obstáculos, se convierten en retos, porque yo tengo claro que quiero llegar ahí y que me va a costar un poquito más o un poquito menos, pero cuando tengo clara la dirección, todas mis acciones tienen sentido. Y además, curiosamente, no sé si alguno o alguna habéis conectado con vuestro propósito, yo tuve el privilegio de que me ayudaron a encontrarlo los indios huicholes en la selva de México, cuando estuve haciendo un programa de coaching espiritual. Y después de muchos días y de muchas semanas, yo le decía, yo no sé cómo ponerle nombre a esto que me hace levantarme cada día, ¿no?, con tanta dificultad. Y uno de los indios que estaba allí con nosotros, Tallao, me dijo, yo le voy a poner nombre a lo que te está pasando. Tu misión, tu propósito, es ayudar al sol a iluminar el mundo. Por eso vengo a amarillo. No, es broma. Pero con este propósito me levanto cada día y a mí me da sentido. Me da sentido compartir lo que he aprendido, me da sentido compartir lo que llevo dentro. Me da sentido, con mucha humildad, poder iluminar, aunque sea un poquitín, un ratito, ¿no?, de la vida de alguien. Este es el propósito. Y esta frase es importante. Yo a esta sí que le haría una foto, porque fijaros en esto, las compañías visionarias ganan más dinero que las que estamos enfocadas simplemente en conseguir resultados, ¿no?, en conseguir ganancias. Os dejo que hagáis ahí la fotito. ¿Y cómo la felicidad impacta en la productividad de los equipos? Yo creo que esta es la gran paradoja, ¿verdad? Oye, sí, está muy bien ser felices, está muy bien que creemos bienestar, podemos entender cómo, ahora os daré alguna pauta concreta, pero ¿y esto para qué? Esta es la gran pregunta. Pues fijaros, he puesto solo unos cuantos beneficios. El primero es que cuando nos sentimos felices, tenemos más ganas de compartir y de trabajar en equipo. Y hay una incidencia, según la Universidad de Oxford, en el clima laboral que mejora en torno a un 21%. No es poco. Además, cuando estamos felices, está demostrado que tendemos a pensar de una forma más creativa y que resolvemos conflictos de una manera diferente. Nos atrevemos a pensar diferente. Por lo tanto, estamos trabajando constantemente en la innovación. Pero es que además el tema de la salud mental, que ahora mismo estamos tan tocados con ese tema, cuando yo me siento feliz, esto impacta en el nivel de estrés, en el mío y en el de las personas que me rodean. ¿Por qué? Porque las emociones se contagian. Y yo puedo decidir qué emociones quiero contagiar. ¿Quiero contagiar estrés o preferiría contagiar felicidad? Retiene talento las personas, está demostrado, sobre todo esta generación millennial, que en un par de años será aproximadamente el 60% de la fuerza laboral. Quieren pertenecer a equipos que tengan un propósito, donde puedan aportar y donde se valore su bienestar, donde se nos mire o se les mire como personas y no solamente como profesionales. Además, estar feliz me ayuda a trabajar mucho más enfocado. Y cuando estoy enfocado y estoy concentrado, ¿sabéis cuánto soy de productivo? Un 31% más que cuando no lo estoy. Y podría seguir. Podríamos hablar de la disminución de absentismo. Podríamos hablar del compromiso. Está demostrado que el compromiso es una palanca que viene influenciada por el bienestar, y el bienestar lo que genera es productividad, pero no cualquier productividad. Empresas como Gallup, de consultoría, demuestran que cuando hay compromiso somos hasta 4 veces más productivos. A mí siempre me dicen, te pagamos para que nos ayudes a conseguir resultados, ¿ok? Pero no de cualquier manera. Además, el bienestar no solo genera resultados, sino que genera resultados sostenibles en el tiempo, que es otra de las palabras del siglo XXI. ¿Y cómo se pueden crear lugares más felices? Yo creo que ya hemos visto muchas cosas. Fijaros, os diría, creando entornos de seguridad psicológica,
quedaros con esta palabra. Un entorno de seguridad psicológica es un entorno donde todos los miembros del equipo pueden ser lo que son, sin sentirse avergonzados, sintiéndose respetados y pudiendo ser auténticos. Esto es un entorno de seguridad psicológica. Es la base de los equipos de alto rendimiento. Pero no solamente eso, creando entornos de confianza, que no es exactamente lo mismo, pero también lo es, ofreciendo reconocimiento, siendo un líder inspirador, y podríamos poner muchas cosas, pero quiero quedarme con dos, que en mi experiencia de algunos añitos ya implantando bienestar, os diría, el primero, creando una cultura organizacional positiva, una cultura organizacional saludable. ¿Cómo creamos la cultura? No solo por lo que pongan los cartelitos, ¿no? Sino que creamos cultura haciendo, creamos cultura con nuestras acciones, con cómo nos comportamos, con cómo damos o dejamos de dar un feedback. Esto es lo que va creando cultura. Creemos una cultura positiva, porque debajo de una cultura organizacional saludable y positiva cabe todo. Esta cultura, curiosamente, es la que nos va a dar esa sostenibilidad que como empresas y como despachos estamos buscando. No en un momento puntual, no porque hoy consiga un cliente y de repente haga los objetivos del año, sino que poniendo a las personas en el centro de las organizaciones voy a hacer que esta productividad sea sostenible. Y además quiero resaltar un segundo elemento. Sé un líder inspirador, sé una líder inspiradora. Hay mucha investigación detrás del líder empático, detrás de la empatía. Un líder empático crea equipos con hasta un 41% más de satisfacción, de motivación y de compromiso. Y acordaros que todo eso se traduce en productividad. Sé un líder positivo, sé un líder inspirador. Los líderes tenemos poquito de trabajo en este momento. ¿Y qué es el éxito de la empresa? El éxito de la empresa es el resultado de todo esto. Es el resultado de nuestra actitud, es el resultado de nuestra motivación y del compromiso de las personas que la formamos. Eso es el éxito de la empresa. Hablamos de un win-win. Y para mí este sería un buen resumen de cómo hemos llegado hasta aquí. Hablamos de compromiso, hablamos de productividad, y no existe compromiso ni existe productividad sostenible si no existe bienestar. Ojalá me hubiera inventado yo todo esto, pero hay cientos y cientos de estudios que podéis ojear. Y por terminar con el estudio de desarrollo adulto del que empezamos a hablar, el estudio concluye y dice, ok, entonces, una buena vida no es el destino, sino que es el día a día, es el camino. Y además, ¿con quién caminas? La importancia de las relaciones. Y lo que implica es hacer cosas que tengan sentido para nosotros, no para nadie más, ¿no? Y si cambiamos la palabra buena vida por buena empresa, tenemos los pilares del bienestar. Una buena empresa está integrada ¿por quién? Por personas que importan y por personas que realizan actividades que tienen significado y que además tienen un propósito. Por lo tanto, hoy mi invitación es, comprométete contigo. Yo que trabajo con mis coaches, llevo como coach unos 20 años y muchas veces al final de los procesos me dicen, Silvia, yo no me he permitido ser todo lo feliz que podía haber sido. ¿Por qué? Porque he estado pendiente de las expectativas de mis padres, de las expectativas de mis jefes, de lo que querían los demás. Y nunca me he comprometido conmigo, nunca he sido como fiel a mi corazón, ¿no? Y he decidido de verdad atreverme a ser feliz con lo que me hacía feliz a mí, ¿no? Esta es una invitación que os hago hoy. Y ya termino y quiero cerrar simplemente con una anécdota de Wayne Dyer en el blog, en su último blog antes de morir. Él hizo una anécdota que a mí me pareció bastante curiosa. Y entonces lo que dijo es que cuando aprietas una naranja, ¿qué es lo que sale? ¿De qué sale el zumo? Si yo aprieto la naranja, de naranja, me diréis, obvio. No puede salir zumo de manzana ni de pera, ¿verdad?
Y pregunto, ¿y por qué sale zumo de naranja? Porque es lo que hay dentro de la naranja. Si nos olvidamos de la naranja y nos ponemos esta metáfora en nosotros mismos, si yo tengo un conflicto y discuto contigo, tengo un problema en el trabajo o las cosas no me salen bien o he perdido un cliente y lo que sale de mí es rabia, furia, enfado, ¿por qué sale todo eso? Porque es lo que hay dentro. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Solo puedes trabajar contigo. A veces nos gustaría cambiar lo que nos rodea, nos gustaría cambiar algún comportamiento de las personas que nos rodean o que sacan lo peor de nosotros. Pero ¿sabes qué? Que solo puedes trabajar contigo. Decide, esta es mi invitación, ser feliz y contagiar felicidad. Y esto es lo mejor que puedes hacer por ti y por el mundo en general. Muchísimas gracias. Yo no sé si tenéis alguna pregunta o queréis compartir algo. Estoy a vuestra disposición. ¿No? ¿Nos vamos a merendar entonces? Muchas gracias. Bueno, si tenéis alguna pregunta o queréis alguna cosita, yo os he puesto por ahí mi correo y estaré encantada de responder. Gracias.